Macondo Televisión presenta Samarios de Verdad, un magazine diferente que llega a todos los hogares brindándoles un informe especial en todas las secciones. Si me dicen el Samario, yo creo que tienen mucha razón. Y es un motivo de orgullo, haberme educado en el Celedón. Todos dicen que yo soy Samario, porque quiero mucho a Santa Marta. Todos dicen que yo soy Samario, porque quiero mucho a Santa Marta. Televidentes, buen día. Saludo cordial del corregimiento de Guacamayal, tierra laboriosa, tierra habitada por personas honestas. Macondo Televisión y Samario de Verdad saluda a toda la comunidad desde esta hermosa región. Saludos a todos de Macondo Televisión. Gracias, bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estábamos recordando el tema acerca de los conflictos y hablábamos de que los conflictos en sí mismos no son malos. Los conflictos permiten expresar nuestros puntos de vista diferentes. Lo que es malo es la manera como nosotros enfrentamos estos conflictos. Debemos recordar que debemos ante todo evitar tener guerras por estos conflictos. El primer principio que vimos es hablar con amabilidad. Hoy vamos a ver otro ejemplo que está también en Proverbios capítulo 15, versículo 28. Presten atención a lo que dice la palabra de Dios. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué clase de corazón queremos tener? ¿Ese corazón del justo que piensa antes de hablar, o esa boca impía que derrama malas cosas, que bota veneno, que dice sandeces? Algunas personas recomiendan que antes de responder ante un ataque debes pensar y debes contar hasta 10. Yo diría que el solo hecho de contar en sí puede servir, pero si más bien en esos 10 segundos, 15 segundos reflexionas, meditas, piensas que vas a contestar, no con el ánimo de ganar o destruir a la otra persona, sino con el ánimo de que reine la paz, puede ser muy benéfico para ti. Algunas veces simple y llanamente reaccionamos inmediatamente ante cualquier situación. Se atraviesa alguien por el carril que nosotros vamos, sea que vayamos en bicicleta, en moto o en vehículo, y lo primero que hacemos es gritar un poco de cosas que no van a ser edificantes ni para nosotros que las estamos diciendo, y mucho menos para aquellos que las están escuchando. ¿Por qué reaccionamos así? Porque algunas veces ante una situación de nuestro hijo, de nuestra esposa, o en el caso de las casadas de su esposo, reaccionan primeramente con grito, con maltrato, con enojo. ¿Saben qué pasa con esto? Dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú eres una persona que ante cualquier situación reaccionas brusco, reaccionas molesto, reaccionas con groserías, eso es una alarma que puede indicar qué está pasando en tu corazón. Ante esto, no te molestes más. Por el contrario, siéntate y reflexiona y pídele a Dios en oración que te muestre qué es el problema real en tu corazón. Si has dejado que ese corazón se llene de amargura, si has dejado que ese corazón se llene de odio, si has dejado que ese corazón se llene de dudas o de qué sé yo, de tantas cosas. Y permite que ese corazón renovado en Cristo esté lleno de gozo para que respondas de una manera amable ante cualquier circunstancia. Samario, que el Señor te siga bendiciendo. El personaje de la semana. Televidentes, buen día. La sesión orientación lingüística para los amantes del buen hablar, bajo la coordinación de nuestro amigo Luis Jorge Guerrero Pavallón. Gracias, profe. Tema para tratar en el día de hoy. Hoy quiero aprovechar, mi estimado Enrique, la solicitud que me hizo una niña de séptimo u octavo grado, no recuerdo exactamente. Me preguntó qué eran las figuras literarias, que tenía eso como tarea para llevar al colegio. A mí me pareció que es una tarea inocua porque el estudiante
a esa edad podrá leer en un texto, podrá estudiar en un libro, podrá copiarlo inclusive en su cuaderno, qué son las figuras literarias, pero él no lo va a entender. Así que yo querría recomendarles a los maestros de lengua castellana que temas como esos es mejor explicarlos con muchos ejemplos. Claro que puede haber otras inquietudes y por eso quiero responder la pregunta aquí en la sección. Las figuras literarias que no son solamente literarias porque también están en la conversación diaria, en el habla del día a día, entre la gente popularmente. Las figuras, pues, llamémoslas así, figuras, son formas diferentes de utilizar la lengua que cuando se hacen en literatura generalmente se busca embellecer la expresión. Pero no solamente se hace para embellecer la expresión, porque a nivel popular decimos, por ejemplo, yo me moría del hambre. Eso es una exageración tremenda y es una forma figurada, porque seguramente que la persona que así habla no se está muriendo de hambre. Por las exageraciones que hacemos, era tan flaco que se acostaba en una aguja y se tapaba con el hilo. Son también formas figuradas de hablar. Y cuando eso se lleva a la literatura, que repito, generalmente es para embellecer la expresión, entonces sí podemos llamarlas figuras literarias. Por ejemplo, la más popular, la más conocida es la metáfora. Podríamos decir que Gabriel García Márquez hizo una metáfora inmensa en 100 años de soledad. 100 años de soledad es una obra literaria, pero es una figura literaria. Es decir, una comparación total, general y muy bella, por cierto, de lo que es el sistema social, económico y sobre todo político de toda Latinoamérica. Profe, recomendaciones para esos colegas que dedican la tarea de esa forma a los alumnos. Eso, que en casos como esos, es decir, sobre conceptos que no son muy precisos y que solamente se aprenden mediante el ejemplo, lo importante es que eso se explique en clase, que no se imponga como tarea y que se les den muchos ejemplos. Y después sí, como tarea, en textos determinados que señalen las diferentes figuras. Macondo Televisión, su programadora, para que usted vea lo que tiene que ver. Y el Magazine Samario de Verdad presentó la sesión Orientación lingüística para los amantes del buen hablar. Gracias, buen día. Ahora sí puedes estudiar. En el Instituto de Formación Profesional de Cajamac ofrecemos amplia financiación, programas reconocidos por el SENA, subsidio para afiliados, gestionamos prácticas en empresas afiliadas. Estudiar en Cajamac te da más ventajas. Carrera Primera C número 10C17, teléfono 438-2072. Matricúlate ya. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. Jurídica a su alcance. Televidentes, buen día. La sesión jurídica a su alcance nuevamente es presentada por el doctor Napoleón de Jesús Barraza. Doctor, buenos días. Buenos días, Enrique. Me complace mucho saludarte. Le doy gracias a Dios por estar dirigiéndome a través de este medio de comunicación a nuestro Señor Jesucristo, la sangre preciosa de la Virgen María. Y a ti te felicito y le pido a Dios que cada día te dé más prosperidad para que sigas adelante con tu bello y hermoso programa que se merece
toda la teleaudiencia que ve y que escucha a través de este medio de comunicación que es la televisión. Muchas gracias. Doctor Napoleón, ¿cuál es el tema a tratar el día de hoy? Bueno, el tema a tratar en el día de hoy es de los deberes y obligaciones del capítulo 5 de la Constitución Nacional, deberes sociales, cívicos y políticos. Es necesario entender la importancia de este artículo en lo que es el contexto jurídico, el contexto académico, político, social de un ciudadano, de una persona. Hay algo importante dentro de esta Constitución nueva, que se le reconoce la existencia a la persona desde el mismo momento, como plantea el Código Civil, que se le corta el ombligo al bebé. Entonces, en esta Constitución se habla de ser humano, de la persona. Por supuesto, la calidad de ciudadano se adquiere a la mayoría de edad, que en el caso colombiano es a los 18 años. Sin embargo, para efectos de protección alimentaria de los hijos, hasta 25 años, si están estudiando, se extiende esa garantía alimentaria, que me parece, entre otras cosas, justa y correcta, porque a veces hay muchos jóvenes que no pueden seguir estudiando porque carecen de recursos económicos. Entonces, la ley obliga a los padres a contribuir con el costo alimentario que comprende lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional. De manera pues que me parece algo muy plausible. Esta Constitución del 91 en sí no se ha desarrollado en su integridad. Es una Constitución pluralista, es una Constitución que le permite a la persona hacer un giro social, un giro político, un giro cultural totalmente distinto, por cuanto hay una gama de diversidad de género, diversidad política en todos los ámbitos, de manera que esta Constitución aún no se ha desarrollado a plenitud, se va desarrollando poco a poco, pero hay que pedirle a toda la comunidad, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que ya hayan alcanzado la mayoría de los 18 años, a los universitarios, a los profesores, a los padres de familia, empadronarse de la Constitución Nacional, que es la ruta jurídica, política, económica y social del Estado colombiano. De manera que en la medida en que nosotros nos apoderemos de ese conocimiento, Colombia se va a engrandecer día a día, porque vamos a buscar un ser humano más solidario, a un ser humano más humano, más sensible, más racional, más altruista, más colaborativo, y en fin, vamos a tener una mejor persona. Y de hecho, ese proceso de paz que habíamos hablado la vez pasada nos parece un gran avance social, político, económico y cultural, que hay que aprovecharlo para que Colombia retorne a los cauces pacíficos que es necesario para la convivencia de todo ser humano. Aquí el artículo 95 de la Constitución nos dice: deberes sociales, cívicos y políticos. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que ponen en peligro la vida o la salud de las personas. Enrique, este artículo es importante. A mí en mi trabajo me asignaron un vehículo viejo, Toyota, pero le doy gracias a Dios de que me lo hubieran asignado, porque en él pude prestar un mejor servicio a la comunidad desde mi trabajo, desde mis acciones profesionales y mi lugar de trabajo. Y además de eso, Enrique, a veces yo pasaba por sitios en donde encontré en varias oportunidades personas heridas, personas que habían sufrido un accidente, Enrique, y es doloroso ver
cómo ese montón de personas estaban allí, por lo menos allí en la avenida del Río con la avenida Libertador, en la parte de arriba. Una vez encontré dos personas que habían sufrido un accidente en una moto y Enrique se estaban desangrando y eso estaba lleno de gente y nadie dispuso y nadie se atrevía a prestarle apoyo a esas personas. Yo iba pasando y pregunté qué pasaba y me dijeron que se trataba de ese accidente y yo enseguida le pedí a la comunidad que me diera un permiso, metí el carro en rever y primero monté a uno, lo llevé a la clínica. Cuando regresé a buscar el otro, afortunadamente después de más de 30, 40 minutos, llegó una ambulancia y fue cuando se lo llevó. Entonces, esos son actos de solidaridad, que a la gente le da miedo que porque tiene que ir a la fiscalía a declarar que tienen. No, ese no es el problema es que hay que ayudar cuando necesita el ser humano, cuando el congénere, el sentido de este artículo al principio de solidaridad no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con color político, no tiene que ver con raza, no tiene que ver con religión, nada. Si hay una persona que necesita de mi apoyo, de mi auxilio, de mi ayuda, debo hacerlo. Inclusive si es un enemigo, también hay que prestarle apoyo porque debemos ser solidarios. No se sabe, Dios a veces nos prueba de diferentes maneras, así que en ese sentido se aplica la Constitución como uno de los principios y uno de los deberes de orden constitucional que tenemos nosotros los colombianos. Aquí tenemos el tercero, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Este punto es importante, defender y promulgar los derechos humanos. Ya habíamos dicho que el artículo 41 de la Constitución Nacional obliga a los establecimientos educativos en el país a que se implemente una cátedra de la Constitución política. Nosotros, esta mañana yo mirando algunas noticias, es lamentable, Enrique, cómo en los alrededores de los colegios se están convirtiendo en centros de consumo de drogas y los niños, nuestra juventud, nuestros adolescentes van rumbo hacia un abismo sin fin. Entonces, necesariamente tenemos que mirar, porque cuando una persona está consumiendo droga, está consumiendo alucinógenos, se está atacando los derechos humanos de esa persona. Entonces, estamos en la obligación legal y constitucional de mirar, invito con todo respeto a los padres de familia, a la comunidad en general, a que nos demos la mano y que no sabemos si mañana esté un hijo vuestro allí, entonces necesariamente tenemos que mirar eso. Y yo le pido con el alma en la mano a esta gente que se dedica a vender droga en los colegios, que por favor no lo haga, que miren hacia atrás, que ellos pasaron por una niñez, por adolescencia, que efectivamente yo pienso que el ser humano no necesita la cárcel para cambiar como fundamento de una resocialización social. Se necesita la voluntad, el amor y el cariño de las personas para poder cambiar. Entonces, yo invito con todo respeto a estos vendedores de droga en esos colegios que le están haciendo daño a la humanidad, tanto en el departamento del Magdalena como a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Ahora, observamos cómo el problema de esa violación de derechos humanos se da por el control que se ejerce sobre el consumo y la venta de droga. Ahorita acaban de aprobar el consumo de la marihuana en el Canadá. En Uruguay está aprobada el consumo libre de la marihuana. Entonces, necesariamente en la medida en que esta droga se vaya legalizando, va disminuyendo su valor y por supuesto va disminuyendo el número de muertos alrededor de este tipo de acciones delictivas. Entonces, tenemos que aferrarnos al principio de solidaridad humana, de apoyo social, de comunidad y procurar que haya una mejor condición social para todas las personas residentes de Colombia y los extranjeros que llegaran aquí a Colombia. Yo con todo respeto les pido, les suplico a todas estas personas que se dedican a ese tipo de actividades. Ahorita están vendiendo, no solamente venden cocaína, morfina, anfetamina,
el bazuco, no solamente se dedican a vender una cantidad de drogas, sino que también están utilizando la droga que se utiliza para los pacientes psiquiátricos, de tal manera que los jóvenes, los niños están pasando por una situación crítica. Hemos visto cómo ha habido allanamiento en algunas universidades del país donde se han encontrado centros de venta de alcohol, de drogas, y eso hay que acabarlo, queridos ciudadanos, queridos congéneres colombianos. Pero vuelvo y repito, ese problema no se arregla con cárcel, se arregla con educación, porque nosotros tenemos el caso de Filipinas, donde el señor presidente de Filipinas, aquí se habla de la violación de los derechos humanos que estamos tratando en el punto del artículo 95 de la Constitución Nacional. Por lo menos Estados Unidos, ahorita tenemos el problema como el presidente Trump está separando a todas esas personas que han querido ingresar a Estados Unidos, a los niños de sus padres. Eso es violación de derechos humanos. Pero resulta que los presidentes de las naciones en vías de desarrollo, como se les llama, le tienen miedo a los presidentes norteamericanos y no son capaces en la ONU, en la OEA, en los organismos internacionales, de también plantear por qué, si él es un ser humano igual que los demás presidentes de los países americanos. Entonces, en este caso, nosotros vemos cómo suceden este tipo de situaciones graves en contra de la población, y que yo me atrevo a decir que uno de los países más violadores de los derechos humanos en el mundo es los mismos Estados Unidos. Inclusive con estas condenas, allá en Estados Unidos hay un colombiano que tengo conocimiento, el señor Mancuso, según lo tienen metido a 10 pisos bajo tierra. Eso es violación de derechos humanos. No estoy diciendo que no merezca pues ser sancionado penalmente, no, sino que desde luego es un ser humano, y meterlo allá a una profundidad de esa es violarle los derechos humanos, una cosa, y nadie dice nada. Mensualmente lo sacan 1 hora al sol. Inclusive yo leí una carta que le pasaron ahí en un periódico aquí de Colombia, donde él dice que se está volviendo loco. Entonces necesariamente los presidentes de los países le tienen miedo al presidente de Estados Unidos de decirle un alto ahí, un alto. Allá tenemos la cárcel en Guantánamo, que cogen a los supuestos terroristas y también los torturan. Entonces estamos viviendo una situación crítica a nivel mundial. Entonces, colombianos, los invito a que estudiemos, a que nos empadronemos de la Constitución Nacional y que difundamos los derechos humanos, porque muchas veces se utilizan los medios legales para hacerle daño a una persona o a una comunidad. Puede utilizarse la justicia, puede utilizarse la acción gubernamental, el ejército, la policía, cualquier estamento del Estado para hacer daño a una persona o a la comunidad en general. Sigamos con los apartes del artículo 95 de la Constitución Nacional. Quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Propender al logro y mantenimiento de la paz, lo que conversamos la vez pasada en el programa pasado sobre la paz, Enrique. La paz es fundamental. Entonces aquí tenemos el artículo 95 como uno de los deberes y obligaciones de los ciudadanos colombianos: propender al logro y mantenimiento de la paz. Se necesita la paz, Enrique. Nosotros vemos hoy que el campo está prácticamente abandonado, y observamos cómo el campesino se ha desplazado hacia la ciudad. Un campesino viene a la ciudad, voy a hablar así como se dice popularmente, a calzón quitado. Un campesino viene a la ciudad a pasar hambre, a pasar necesidades, a comer pavimento, porque ¿qué es lo que hay aquí? Pavimento. Entonces, ese ser humano que está allí en el campo, que es el que produce, que es el que cultiva la tierra, que transforma la tierra en beneficio social, no solamente para el ciudadano del común, sino hasta para el rey, los reyes o los presidentes, donde se cocina, donde se prepara la yuca, el café, la papa, todos los cultivos, el cacao, el banano, el aguacate, en fin, todo lo que corresponde al agro, a la leche, a la producción de leche en la ganadería. Entonces necesariamente también hay que enfocar las acciones sociales hacia esa población. Tú vas al campo, no encuentras ningún tipo de comodidad mínima para los campesinos, y tú ves, por lo menos me llama poderosamente la atención cómo hay campesinos que les han dado los programas de proyección de tierra. Enrique, la mayoría de estos campesinos venden esas parcelas.
las venden los capitales semillas, que como les llaman, y en fin, entonces el problema, como se ve, no es que no tengan, sino que les dan el apoyo y ellos venden eso. Imagínate una vez aquí en Colombia, que yo tenga conocimiento, con el solo título de ser agrónomo en la Caja Agraria en ese entonces, le prestaba 5 millones de pesos como capital semilla para desarrollar un tipo de actividad agropecuaria. ¿Qué hicieron la mayoría de esos profesionales? Se malgastaron ese dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que necesariamente mientras pensemos de esa manera no podemos progresar. Y Colombia es un país rico. Colombia, todo lo que es América, es un país, son territorios bendecidos por Dios. Aquí se tiene oro, se tiene plata, se tiene platino, se tiene cobalto, se tiene oro, se tiene esmeralda, se tiene zafiro, se tiene, hay gas natural, hay carbón, petróleo, en fin, hay una serie de riquezas que inclusive nosotros como nacionales, el agua que se está convirtiendo, el agua va a ser, dicen, una de las causas de las guerras que vendrán, porque el agua se está acabando. Entonces yo también le suplico y le pido a esa comunidad ardiente, ferviente, colombiana, a que sembremos un árbol todos los días, que nos dediquemos a restaurar la tierra, devolvámosle la tierra a lo que nosotros los humanos le hemos quitado a la tierra. Ahí tenemos la Sierra Nevada, que ya el nevado está desapareciendo. ¿Por qué? Porque el narcotráfico se le ha ocurrido ir subiendo, escalando y desplazando a los indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esas montañas que son taladas le hacen perder esa frialdad al suelo, a la tierra, a la madre tierra, como llaman nuestros queridos hermanos indígenas, y necesariamente, ¿quién pierde? Pierde el ser humano. Ahorita mismo vemos como la represa de Hidroituango me parece un proyecto bueno, pero hay muchas imprevisiones allí. Entonces, ¿qué pasa? Que necesariamente Colombia es un país rico en todos los renglones de la economía, pero necesitamos que esa riqueza sea explotada por nosotros, por los nacionales. Sigamos. Aquí tenemos colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, proteger los recursos culturales y naturales del país, lo que estaba diciendo ahorita, y velar por la conservación de un ambiente sano. Este nuevo código de policía, yo no lo he estudiado en su integridad, he leído algunos artículos, pero también me parece bien porque por lo menos esos escándalos que se presentan con los volúmenes de música, la contaminación del medio ambiente, esa riña, ya tienen un control, pero hay personas que nos da miedo denunciar, nos da miedo, tenemos temor, tenemos pánico ante la sociedad, porque muchas veces, con todo el respeto lo digo también, muchas veces hay grupos armados que se apoderan de un sector y nadie se atreve a denunciar porque lo matan, lo masacran, en fin, lo desaparecen. Entonces estamos viviendo también en medio de toda esta situación una violencia soterrada allí, que necesariamente debemos cambiar. ¿Pero cómo? Empadronándonos, apoderándonos de la Constitución Nacional y enseñando la paz desde el vientre materno a todos los congéneres. Aquí tenemos el punto 9, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. Necesariamente, ¿cómo se contribuye? Pues a través de los impuestos, ¿verdad? Ahorita mismo Colombia tiene una tasa de impuestos altísima, con el 19%, para, según lo que ha dicho el gobierno nacional, para sostener el conflicto. Necesariamente, como siempre lo he dicho, la guerra demanda de recursos económicos grandes. Necesariamente esa recuperación de esa paz también demanda recursos, porque se necesitan que hayan esas inversiones que nunca ha habido en el país. A mí me duele como colombiano, me duele en el alma y lloro porque veo a compatriotas, a niños, Enrique, que a veces tienen que pasar una ciénaga hasta por aquí al cuello para poder ir a clase. Colombia es un país rico, ¿ah? Entonces me duele como colombiano, me duele ver en el interior del país, allí cerquita de Bogotá, en Boyacá, en las mismas goteras de Bogotá, niños que no tienen un puente,
ha habido accidentes donde han muerto niños, han muerto los padres, porque se ha caído un puente que no sirve, puentes, no hay acceso, no hay colegio, no hay salud, no hay saneamiento ambiental, no hay nada de eso. Entonces, necesariamente, yo invito también a esa clase política a nivel nacional y a nivel mundial que miremos las necesidades sociales de las personas y que no olvidemos que, entre otras cosas, esas son las causas de la rebeldía que generan esos movimientos revolucionarios armados que dan con la configuración de lo que es la guerrilla, de lo que son los grupos armados, y en fin, necesariamente miremos esos estándares de necesidad. Y si nosotros, como seres humanos, el que es rico, el que es millonario, el que es multimillonario, aporta un granito de arena dentro de ese cambio social, Dios le multiplica su riqueza, le da mucha más prosperidad. Entonces, necesariamente hay que pensar en todo eso. Hay que dar para recibir en beneficio y en gracia de Dios nuestro Padre Celestial. Napoleón Jesús Barraza, abogado titular, que nos defiende de jurídica a su alcance. Graficolor ofrece la amplia sede donde seguimos prestando los servicios profesionales de impresión óptica, formas comerciales, impresión digital, gran formato, sellos y vallas. Somos pioneros. Brindamos parqueo, fácil llegar, sin pico y placa. Calle 31 443, Barrio Manzanares, Santa Marta. Teléfonos 421-7721, 423-3663. Ale Peña Leguía, gerente Graficolor. Sí puedes estudiar. En el Instituto de Formación Profesional de Cajamac ofrecemos amplia financiación, programas reconocidos por el SENA, subsidio para afiliados, gestionamos prácticas en empresas afiliadas. Estudiar en Cajamac te da más ventajas. Carrera Primera C número 10C17, teléfono 438-2072. Matricúlate ya. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. En la calle. Televidentes, buen día. Nuevamente la sección personal de la semana. Al destacado, al colega licenciado Humberto Cabrera, un maestro que ha entregado toda su vida a la lucha magisterial. Profe, buen día. Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo está usted? Excelente, Enrique. Ya recuperado, digámoslo así, un 99.99% de mi salud. Buen leíto. Cumbe, ¿cuál es el tema a tratar en el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad, en realidad, Enrique, quiero tratar el tema sobre el tema de educación, pero dividirlo en dos partes. Es decir, nosotros, digamos, por la trayectoria que tenemos como educadores del 2277, no lo voy a plantear desde el punto de vista de los educadores, sino desde el punto de vista cómo se ha venido manejando la educación a través de la historia, a través de las diferentes leyes que ha pedido el gobierno nacional y por ende la situación que hoy en día tenemos con las diferentes reformas que se han querido presentar y se han presentado, lo que quiere decir que todavía no hemos llegado nosotros a lo que en realidad nosotros queremos como educadores por la educación, es decir, una educación de calidad 100%. Bueno, si hablamos de calidad, ¿cuáles serían las bases para que se dé la misma? Bueno, mira, yo quiero comenzar con lo siguiente. Recordemos, Enrique, nuestra presencia en los salones de clase cuando éramos estudiantes. O sea, cuando éramos estudiantes, tenemos que arrancar de la primaria y la secundaria, en las escuelas de primaria y en los colegios de secundaria, como se llamaban anteriormente. Hoy, por razones de ley, se llaman instituciones educativas, ya sean departamentales o distritales, de acuerdo donde se encuentre en cada ente territorial. Entonces, recordemos que en esa época se trabajaba en dos jornadas, la jornada de la mañana y jornada de la tarde. Y recordamos también que trabajamos también los sábados y los domingos era sine qua non, obligación de toda
casi que en todos los colegios, en las escuelas, de ir a una misa. Nos llevábamos. Eso nos dio como resultado que de pronto se incluyó dentro del currículum de nosotros en aquella época, hablo de los docentes, que debíamos establecer como religión fundamental en el currículo la religión católica. Todavía no se hablaba en aquella época de la libertad de culto, y recuerdo muy bien, para que nos demos cuenta, que en aquella época a veces aquel niño, niña o adolescente que decía, no, es que yo no podía ir a la misa porque mi papá, mi mamá es de otra religión, testigo de Jehová, evangélico. Para ese niño, esa niña, recuerda, Enrique, que se le excluía muchas veces y perdía, en este caso, la religión. Me parece que todo fue cambiando, ya fue cambiando. Teníamos un decreto que era el que nos regía, o sea, ya hablo como docente, en aquella época, llamado el 1710, hace añales de los añales. Luego recuerdo una época que me pareció una época brillante, donde aparecieron lo que se llamó un programa de tipo alemán, las famosas guías alemanas, que prácticamente cambió en un momento dado el rumbo de la educación, y nos pareció magnífica esta introducción de esta guía, porque nos permitió desarrollar otras actividades. En realidad me pareció que era lo más elegante en ese entonces, y cambió bruscamente lo que nosotros teníamos atrás, con la 1710. Luego, en ese transcurso de los años, ahí estábamos nosotros, ya éramos estudiantes de la escuela secundaria, recordamos que en el Liceo Celedón, Hugo J. Bermúdez, las normales, etcétera, etcétera, y a la par a eso los colegios privados. Y en los colegios privados tenemos que recordar que había un colegio privado que para nosotros parecía que era un colegio oficial, incluso por su calidad y por lo económico que representaba para la comunidad de Caribe, para los padres de familia. Me refiero al Liceo Caribe. Y por otro lado, para las niñas, encontrábamos al Liceo Colombia, que también fue un colegio formadores de adolescentes en esa época. Me parecía, mejor dicho, elegante, era gratuitamente, no digamos gratuito, pero sí les confortaba ese estudio y ese trabajo del docente en el Liceo Caribe, y sobre todo en ese entonces rectores y no había consejos directivos, pero se paraban firmes y llevaban un colegio hasta el punto, y voy a nombrar aquí a un colegio que fue prácticamente un estandarte a nivel departamental, a nivel nacional, como lo fue el Liceo Celedón. Con su rector, tenemos que destacarlo acá, el profesor que en paz descanse hoy en día, el profesor Alfredo Almeda de Guardia, que fue prácticamente pilar motor del desarrollo de este Liceo Celedón. En el UJ del mundo tenemos que destacar también varios directivos docentes forjadores en ese momento, porque recordemos que en el Liceo Celedón, Hugo J. Bermúdez y la Industrial, que era un colegio prácticamente que podíamos llamarlo como una universidad técnica, donde salían los muchachos ya prácticamente al campo de trabajo, al mercado, con diferentes especialidades. Entonces destacamos en el UJ Bermúdez, tenemos que recordar profesores de la talla del profesor Anzolino Vives Campos, su rector en una época, del profesor Carlos Julio Chacón, que también fue rector de este colegio. En fin, una gama de educadores que hoy en día tenemos que decir, estos educadores forjaron esta generación de profesionales que hoy en día se dieron. No podemos que destacar también Liceo Celedón. Recuerdo yo cuando llegué a Celedón a hacer mi primer año de bachillerato, recuerdo gente como el profesor Pombo, el profesor Perney, Esteban Puello, Edinson Salazar, mejor dicho, era una gama de docentes, de profesionales que, entre otras cosas, Enrique, lo más extraño, lo más curioso, era que algunos de ellos no eran ni siquiera licenciados, eran bachilleres y trabajaban y se formaban estudiantes con una actitud prácticamente de la personalidad. No solamente formaba a los estudiantes, sino formaba también a las personas. Me parece que fue una época dorada, la que podemos llamar la del Liceo Celedón, y otra en esa época, sin dejar atrás la industrial que forjaron los trabajadores de este país y este
¿Se acuerda en el Liceo Celedón del profesor Rafael Celedón? Bueno, del profesor Rafael Celedón, eminente profesor, si no mal recuerdo, pero era un profesor de lengua castellana que se distinguía por su presentación personal, que es otra cosa, Enrique, que nosotros como docentes hemos olvidado, tanto para nosotros como para transmitirle al personal, al estudiante, cómo es que nosotros tenemos que presentar a dictar nuestra clase y los estudiantes a recibirlo. Recordemos, Celedón, esos profesores se presentaban independiente del calor que se diera, aunque creo que por el problema, digamos, de la polución y de pronto lo que se ha erigido la ciudad, hoy en día hace más calor que antes, pero ellos se presentaban con sus sacos, su corbata y exigían a los estudiantes su presentación, zapatos embolados, la camisa por dentro, su correa, media, etcétera, etcétera. Decía, era la presentación personal donde prácticamente algo que se destacaba en estos colegios, hoy es en día lo que hoy los japoneses están elaborando la bandera de lo que es la disciplina. Acuérdate que los japoneses dicen y establecen que por encima de la inteligencia está la disciplina y con disciplina se hace todo. Hoy en día tenemos que rescatar esos valores que en realidad no se han, yo digo que no se han perdido. Como dice Facundo, el paraíso no está perdido, está extraviado, bueno, mejor dicho, ahí están las cosas, ahí están los valores. Entonces, luego fíjate tú que aparece una ley que prácticamente le entregó al magisterio colombiano, a los docentes, las herramientas para poder trabajar con una autonomía que nos daba la ley 115 del año 1994, que nos estableció todas las áreas fundamentales. Y fíjate tú que esas áreas fundamentales acabó con el mito de que es que si, profe, yo voy perdiendo, por decirte algo, artística. Vea, profe, que religión, eso, no señor, hoy en día, artística, la misma artística, y todas las clases vemos religión, todas esas de pronto materias que de pronto veíamos como remiendo, como que ya era lo último que nosotros le dedicábamos tiempo. Hoy en día no, hoy en día si pierdes esa área, después de esa materia, es igual como si hubiese perdido matemáticas, física, lengua castellana, etcétera, etcétera. Así que hoy en día la ley 115 del año 1994 nos entregó esa herramienta. Pero lamentablemente, ¿por qué? Porque la ley 115 nos dio la herramienta de que cada institución estableciera un proyecto educativo institucional que prácticamente es la bandera de esa institución educativa. Aparte, eso por un lado por la parte, digamos, académica, la parte de establecer un currículo en el colegio, y por otro lado le dio la oportunidad a las instituciones educativas, en este caso del distrito, que se establecieran para el caso de la disciplina, algo tan elemental e importante como es los manuales de convivencia. Sin embargo, pienso que ahí estamos fallando, todos estamos fallando, desde el mismo directivo docente, de los docentes, de los padres de familia, el Estado y la misma sociedad. Bueno, profesor, hoy día decimos que está el consejo directivo, el consejo académico, el consejo de padres, la escuela para padres, la asociación para padres, todo ese poco de entes que está en una institución, ¿sí pueden trabajar de forma engranada para mejorar la calidad de la institución? Enrique, a veces cuando yo he escuchado por ahí muchas veces que dice, bueno, si tú creas un comité o una comisión de 10, 15, 20 personas, si lo hiciste para convocar es para no hacer nada. Se dice por ahí, digamos, en la sabiduría popular. Pero nosotros tenemos que reconocer que nos ha quedado de pronto cuellón, por decirlo así, esta tarea de organizar la educación en los planteles educativos. Tú lo has dicho. Aparte de lo que tú planteaste del Consejo Directivo de Escuela para Padres, fíjate tú que la misma ley 115 le dio la oportunidad al estudiantado colombiano de crear su propia organización, la organización que se llama Consejo Estudiantil. Y resulta y pasa que hoy en día esos consejos estudiantiles que fue creado por ley no existen, porque no lo han creado. Y yo te digo una cosa, aparte del consejo estudiantil, que te venía comentando, en nuestra época,
no existía consejo estudiantil y sin embargo se montaban los consejos estudiantiles y ese consejo estudiantil de esos colegios, compadre, le digo que peleaban, que reclamaban sus derechos, así sea a la fuerza, como recordamos en esa gran época del movimiento estudiantil, como era cuando a un estudiante, una institución no le gustaba X o Y profesor porque venía fallando, ese estudiantado se daba el lujo, por la vía de hecho muchas veces, de sacar a ese profesor, de sacar a rectores. Y aquí tenemos, nosotros tenemos experiencia y anécdotas de esos casos que se dieron a nivel del distrito de Santa Marta. Recordemos la normal para varones en la época del año 1972. Recordemos el 12 más adelante, cuando la educación era manejada a nivel nacional por el Ministerio de Educación Nacional, era quien ponía rectores de un lugar para otro, de un departamento para otro. Y fíjense ustedes que aquí tenemos que recordar ese movimiento que se dio tanto de profesores, estudiantes y padres de familia. Bueno, yo no voy a hacer la apología a estos hechos, pero en realidad la salida del señor Caguara en esa época significó para la educación de nuestro distrito un triunfo, y fíjate tú que después se pudo llegar a que muchas veces se pudieran nombrar rectores que fueran oriundos del mismo distrito o del mismo departamento. Entonces, en este caso, fíjense ustedes cómo ha evolucionado esto. Ya no es el Ministerio de Educación Nacional que maneja. De pronto, lo que tiene que ver con los recursos, en este caso el sistema de participación, lo manejan ellos. Que esa es la situación que nosotros tenemos acá, que prácticamente la lucha ahora es porque recortar el recorte que hicieron al presupuesto al sistema de participación. Y eso es lo que nosotros estamos, como se dice por ahí popularmente, peleando, que el Ministerio de Educación, que el Estado, es decir, que el gobierno le apropie los verdaderos recursos a la educación de este país. Profe, en el próximo programa vamos a cerrar la parte 2, ¿cierto? Y también le decimos a los televidentes que tenemos un tema importante que es la salud del magisterio. Efectivamente, pero yo antes antes de Enrique de cerrar acá este espacio, muy importante, que como se dice en el argot del internet, yo creo que podemos hacerlo viral, que esto circule por todos los medios, que llegue a todos los docentes, a padres de familia, porque en realidad creo que estos talleres que estamos haciendo acá van a dar luces a los padres de familia y estudiantes. Como tú lo dices, en el próximo programa, un tema candente como es la salud. Y yo pienso de que este problema de la salud se va a resolver directamente, digamos, que el magisterio colombiano, que el magisterio samario se pronuncie a estos pésimos, malos y caros servicios que nos viene prestando para nosotros el departamento y en el municipio de Santa Marta, la famosa Clínica General del Norte, que entre otras cosas está cobrando vida de docentes de Santa Bárbara y del departamento. O sea, es una voz de alerta que nosotros acá tenemos que dar, y también llamar la atención a los compañeros que hoy en día se están postulando para dirigir los destinos de nuestra organización sindical, que debemos priorizar este problema de la salud y que no debemos tener ningún vínculo con funcionarios de la salud. Pues es que lo hemos visto que aquí muchas veces los compañeros que son directivos o representantes de este organismo de salud, como es la Clínica del Norte, prácticamente le temen salir a la calle, dar la cara, que los vean, porque en realidad tienen su vínculo directamente con la misma Clínica del Norte, que muchas denuncias se han hecho y que los compañeros prácticamente nos vemos nosotros como docentes, nos vemos prácticamente amarrados, y que yo en realidad no quiero que esto siga pasando, porque va a seguir cobrando vida a los compañeros docentes del distrito de Santa Marta. Humberto Cabrera, profesor
dirigente magisterial en el departamento del Magdalena. Gracias. Ahora sí puedes estudiar. En el Instituto de Formación Profesional de Cajamac ofrecemos amplia financiación, programas reconocidos por el SENA, subsidio para afiliados, gestionamos prácticas en empresas afiliadas. Estudiar en Cajamac te da más ventajas. Carrera Primera C número 10C17, teléfono 438-2072. Matricúlate ya. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. El personaje de la semana. Televidentes, buen día. La sesión de personaje de la semana, lógicamente, se origina en la casa de un gran amigo que para acostadito es un joven, es una persona con grandes proyecciones, pero que sea el mismo que le dé el nombre a los televidentes de Samario de Verdad y de la programadora Macondo Televisión con su eslogan, para que usted vea lo que tiene que ver. Buenos días, ¿tu nombre? Mi nombre es Carlos Eduardo Carlos Eduardo. ¿El apellido de Carlos? Paredes, Paredes. ¿Y el otro apellido? Cabrera, Cabrera. Bueno, ¿de dónde nació el amigo? en Neiva, Huila. El de Iba Huila. Allá dice la rodadita. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Cuéntame, ¿qué edad tiene? 20 años, 20 años. Día de nacimiento, 1998, 1998. ¿Y en qué mes? 9 de mayo. 9 de mayo. O sea que el mes pasado cumplimos años. Sí, señor. Ah, por eso es que nosotros sentíamos una persona alegre, sentíamos unos cohetes. Era por tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno, bien. ¿A qué te dedicas? No, mirando el fútbol. Mirando el Me gusta fútbol. mucho el fútbol. Bueno, explícale a nuestros amigos, a los televidentes, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí acostado permanente? No, que estoy, que me dio una atrofia cerebral y quedé en cama y quedé en cama y entonces no puedo salir y eso. Pero me han dicho que tú sales con tu familia, te ven por ahí y la gente te saluda y te colaboran, ¿verdad? Sí, señor, la gente me colabora. Bueno, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Desde cuándo? No, toda la vida. Toda la vida. ¿Y cuál es tu equipo favorito? El Madrid, el Real Madrid. El Real Madrid, que él jugó con el otro. ¿Se acuerda? ¿Con quién jugó el Real Madrid? Con el Liverpool. Con el Liverpool. ¿Y tú por qué le vas al Real Madrid? Que siempre me ha gustado. Bueno, ¿y equipo de aquí de Colombia, cuál te gusta? Quien es de Colombia no. ¿Pero con cuál simpatiza? El de Huila. Ah, el de Huila, lógico, porque tú eres huilense. Bueno, explícale a los televidentes tú qué te han dicho los médicos sobre tu enfermedad. Cuéntame. No, que el médico dice que no, dice muchas cosas y que no me puedo parar de esta cama y eso. Bueno, listo, no te puedes parar, no te preocupes. No eres la única persona que estás ahí, pero te sientes alegre con tu mami, con tu papi, con tu prima. ¿Te sientes bien en el pueblo de Gaira? Sí, señor. Bueno, cuéntame, nos han dicho, yo te he visto, que tú vas a una iglesia de un padre que se llama Santi. el padre Santi. Él es amigo y él te mandó saludos, ¿verdad? Quiero que tú le mandes a los televidentes que te están observando de Macondo Televisión un saludo tuyo a todos ellos y a los que les gusta el fútbol. Que sí. Listo. Bueno, no te preocupes. Si tú algún día pudieses jugar, Dios te puede dar la oportunidad. ¿Te gustaría jugar como portero, como delantero? ¿Como qué te gustaría como defensa? Delantero. Para hacer goles. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces mándale un saludo a los televidentes, a todas las personas. Un saludo. Gracias, Macondo. Gracias. A usted, gracias por permitirme. Bueno, antes de despedirnos, yo aquí estoy observando un lindo carro, modelo 48. ¿Quién te lo regaló? Mi papá. Te lo regaló tu papá. Y cuando tú miras este carrito, ¿qué sientes? ¿Qué haces con él? No, yo lo colecciono.
Ah, los colecciona. ¿Cuántos tiene? Uno. Tiene uno. Ah, pero es posible que tenga otro, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Macondo Televisión, visitando a las personas, siempre acostado, pero con un espíritu altruista y con gran vida. Dios. Varios y nos han traído buenas frutas de Carlos, mercado, porque acá vivimos 10 personas. Nos han traído ropa. Acá venimos varias familias, ya los otros se fueron para Neiva. A mi familia también, a mi sobrina le ayudaron bastante con los niños también. ¿Qué representa Carlos Eduardo para ti? Carlos Eduardo para mí es todo, es la vida mía, yo creo, porque es mi hijo. Y como les digo yo, muchos en la alcaldía o mucha gente lo miraba y trataban de no mirarlo, entonces lo ignoraban. Entonces para uno lo hace sentir mal, un dolor fuerte. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar frente a frente con el señor alcalde, ¿qué le diría? Le diría al señor alcalde que se abogara más por la gente humilde, que fuera humilde, pero humilde de corazón como nos los enseña Cristo en la Biblia, ser humilde. La humildad nos hace grandes. La humildad nos hace grandes, sí. Bueno, envíale un saludo a todos los televidentes de Macondo Televisión, a la comunidad de Gaira, a la comunidad donde te ha apoyado del Padre Santi y todos los televidentes para que conozcan tu situación. Exactamente, Gaira, aprecio mucho Gaira porque varios nos han conocido que empezamos a sacar fritos y con las papas, empanadas, pataconas y se nos vendían y conocían a Carlos y nos han apoyado, nos han comprado y para qué, muy bonito, muy por eso le digo la gente humilde es lo más bonito. Y la iglesia del Señor de los Milagros, que es del Padre Santi, que mi Dios los bendiga, que los tenga siempre, siempre oro por ellos que estén con bien y que estén, porque ese ha sido el gran apoyo de nosotros. Y pues no sé, estamos esperando a ver quién nos ayudará a una donación económica para salir de deuda. No son muchas, pero para mí eso es un tormento. Con Carlos así, porque a mí se me dificulta para los padres, que es mi esposo Antonio, y mi persona se me dificulta mucho trabajar. Porque se ve que somos dos personas para atenderlo a él, para bañarlo, para lidiarlo, para esto. A él hay que estarle rascando, que hay que estarlo esto, lo otro. El estado físico de tu compañero. Sí. ¿Qué tiene él que tiene en la pierna? Él es un accidente que él perdió el 70% del nervio ciático. Él no puede nada pesado, nada, caminar largo, nada. Bueno, envíale el teléfono para que los televidentes puedan constatarte y la dirección donde pueden visitarte. Esto es la entrada, es por la entrada La Guajira, en la carrera quinta A, número 23C49. Gaira. Celular, el teléfono. Celular, el de mi hijo. ¿Cuál es? Tranquilo, ¿cuál es? 321-244-7130. Vamos a repetirlo para que los televidentes que tienen plumero a la mano puedan nuevamente escucharlo y escribirlo. Repítelo con calma. 321-244-7130. Gracias. Macondo Televisión, con las personas que hacen historia, con las madres que luchan por sus hijos. Gracias. Muy amable. Ahora sí puedes estudiar. En el Instituto de Formación Profesional de Cajamac ofrecemos amplia financiación, programas reconocidos por el SENA, subsidio para afiliados, gestionamos prácticas en empresas afiliadas. Estudiar en Cajamac te da más ventajas. Carrera Primera C número 10C17, teléfono 438-2072. Matricúlate ya. Macondo Televisión presentó su magazine Samarios de Verdad, un recorrido por diferentes facetas de nuestra cotidianidad. Todos dicen que yo soy Samario, porque quiero mucho a Santa Marta.